contanos, Noé, ¿qué te trae por acá? Bien, Bueno, Noé es profesional en bueno, sistemas, trabaja en el sí, sector privado, en el sector académico, y hoy nos viene con una sí, propuesta re jugosa, así que todo tuyo, te vamos, vamos, escuchamos. vamos a romper el Contanos un hielo, poquito de vamos, vos, hay gente nueva en la comunidad, así que hay gente que te está sí, conociendo ahora. ahí les cuento un poco, voy a tratar de, bueno, de resumir un poco, tampoco para no aburrir, no es la idea. Bueno, toca romper el hielo, que es como la parte más difícil, pero ya un poquito, creo que, bueno, al menos pudimos hacerlo. Em, Yo no suelo ser como muy autorreferencial en mis presentaciones porque nada, siento que esa información la pueden encontrar fácilmente, me pueden buscar en LinkedIn como Noelia Ferrero, y ahí pueden acceder muy rápidamente a todo este path profesional, a todo este caminito profesional. Pero por si alguno se pregunta en estos momentos cuál es mi profesión de base, porque a veces también, bueno, me lo preguntan en los vivos. Soy ingeniera en sistemas y diplomada en ciencia de datos por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, ¿sí? Soy de Córdoba Capital, así que si hay alguien de Córdoba por ahí dando vuelta, bueno, vamos Córdoba. Me dediqué mucho tiempo a lo que es la parte del backend. El backend es esa suerte de backstage, ¿no? Ese detrás de escena que sucede en el desarrollo de todo software, en el ciclo de vida de todo software, ¿sí? Y es donde básicamente suceden las cosas, ¿no? Donde, o al menos las cosas que están más relacionadas con los servidores y con la base de datos. Entonces ahí tenés como un mano a mano, una línea directa importante con la base de datos, pero se lo accede al dato con un enfoque 100% transaccional u operativo, vamos a llamarle así, ¿no? Con una visión 100% operativa, donde el dato es básicamente un input, se somete a una caja negra gigante, por decirlo de alguna forma simple, que responde a procesos del negocio y se obtienen unos outputs, ¿sí? Y es básicamente eso, no se cuenta con herramientas de analítica de datos y bueno, mucho menos con herramientas de estadística inferencial o estadística descriptiva del dato, ¿sí? Pero siempre estuve ahí como en una línea directa con el epicentro del dato porque es donde se genera, donde se cocina el dato, como me gusta llamarlo a mí. Después, allá por los tiempos de pandemia, ¿sí? Por el 2020, por ahí, arranqué a estudiar específicamente data y al poquito tiempo arranqué a trabajar en una fundación, mejor dicho, en un programa que tenía, que tiene igual actualmente, esta fundación, que es una de las petroleras más grandes a nivel país, la Fundación YPF, y ellos tienen programas, ¿sí? Para acortar la brecha de género y la brecha digital, porque aunque hoy por hoy todos pensamos o asumimos que tenemos los mismos accesos a la educación digital, ¿no? De calidad y tenemos los mismos, que todos podemos acceder, no sé, a una conexión, a una buena conexión o que podemos contar con los mismos recursos, no es lo que sucede en la realidad. Y sobre todo, bueno, ni hablar de la gente, digamos, del interior, más del interior del país, ¿no? Más del sur, me refiero precisamente, donde es más fuerte la presencia de esta fundación. Así que bueno, me gustó mucho toda esta parte, de ahí me empecé a dedicar, o sea, empecé a conseguir trabajo en otras plataformas educativas y también, bueno, un poco articulado con la parte privada, bueno, haciendo consultorías y bueno, además hay cuestiones dando vuelta. Ese sería un poco mi resumen a hoy, ¿sí? Después les puedo compartir el portfolio o me buscan en LinkedIn, ahí van a encontrar como más detalle de eso que les acabo de comentar. Bueno, agradecer también, quería agradecer primero que ya lo hice, lo vuelvo a decir, gracias por la oportunidad, por el espacio, gracias a todos los que están del otro lado, por conectarse y ya no vamos a dilatar más la cosa. Esto arranca, esto dice así, esto arranca más o menos así. Yo voy a tomarme como una mínima licencia, como un mini permitido de miércoles, y por ser, no sé, mi primera charla acá en Aventureros y en la comunidad de analistas de datos, y le voy a dar
como un arranque un poco místico a toda esta charla, a toda esta cuestión asociada a data, porque siento eso, que los datos en sí tienen esa cuota de misticismo, ¿no? Pero no desde ese misticismo de verlos como algo lejano, inalcanzable, que está ya en la Matrix, ¿sí? Porque de hecho creo que todos ya formamos parte, ya todos somos partícipes necesarios de esa gran Matrix. Al contrario, ¿sí? No por verlo de ese lado, sino al contrario, sino por por darle ese enfoque de empoderamiento, ¿no? Que nos dan los datos cuando los conocemos, cuando los podemos conjugar, cuando los podemos combinar, ¿sí? Y bueno, siento un poco eso, que uno desde su humilde lugar está aportando ese granito de arena a toda esa gran revolución industrial, a toda esa gran revolución de datos, de la cual, como decía recién, ya somos parte, ya somos partícipes necesarios. El tema es ver un poco ahí, jugar con esa línea de cuán protagonistas, digamos, queremos ser o cuán actores de cambio, cuánta actividad queremos tener. Entonces ese es el enfoque que quiero darle a la charla. Y bueno, voy a arrancar sin más preámbulos, sin más intro. Arrancamos, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí nos metemos de lleno en los 10 mandatos, ¿sí? Eh, Cuenta la leyenda, la verdad que a mí esto me lo contaron, yo nada que ver, cuenta la leyenda que cuando estamos comenzando a meternos en todo este gran mar digital, en todo este gran océano de datos, del cual ya somos parte, ¿sí? Ya no hay escapatoria posible, porque de hecho hay muchos estudios, ¿no? Que lo avalan y bueno, está ultra comprobado que nos movemos más digitalmente hablando que físicamente hablando, o sea, somos mucho más rastreables a nivel digital que a nivel físico, pero ustedes por ahí me podrían decir del otro lado, bueno, sí, pero yo no sé, voy todos los días al gimnasio, voy todos los días a algún lugar a educarme de forma presencial, o voy a hacerme estudios, voy a algún, no sé, algún lugar de salud, algún centro de salud, a hacerme algún estudio de forma presencial, ¿sí? Bueno, pero todo eso está registrado, ¿sí? Todos esos pasos que yo voy dando, físicamente hablando, ¿no? Quedan registrados en alguna base, en algún sistema, y en algún momento esa información se usa porque, bueno, se cruza, porque se va todo mixeando con todo, ¿sí? Entonces ya no podemos hablar de que una cosa es independiente de la otra, ya en cierto punto todo se va permeando con todo. Bien, aún así, si ustedes me dicen, bueno, pero yo no me muevo en un transporte público, me muevo en un transporte privado, porque de hecho podría estar mucho tiempo hablando de toda la información que se saca de las redes públicas, pero si ustedes me dijeran, no, pero yo la verdad que no uso un transporte público, me muevo en un transporte privado o caminando, bueno, pero son dueños de un celular, ¿sí? Ya también sabemos todos que hay muchos más celulares que personas, o sea, hay muchas más líneas de celulares que personas. Entonces, ese es el punto que hoy por hoy tenemos que entender. Todos estamos inmersos en ese gran mar de datos, independientemente de si nos dediquemos a esto o no. Ya el proceso comenzó, ya toda esa gran metamorfosis, toda esa revolución industrial comenzó y nosotros somos parte. Y en esa línea de pensamientos empiezan a aparecer un montón de términos, ¿sí? Dentro de esos términos, un montón de conceptos, un montón de acepciones, ¿sí? Un montón de anglicismos, porque bueno, siglas raras y demás, que en cierto punto se usan de manera intercambiable, ¿sí? Pero ya vamos a ver, ya vamos a ir descubriendo a lo largo de toda la charla que no da lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que yo esté manejando datos o información y mucho menos, digamos, un insight que esté agregándole valor a ese dato o a esa información. Ya vamos a ir dándonos cuenta a medida que vayamos buceando en esos datos y metiéndonos en todas esas profundidades, ¿sí? Que la superficie es cambiante, ¿sí? Que la marea a veces sube, a veces si lo estamos viendo desde un ángulo, podemos ver una cosa que no va a ser la misma
que si estamos viéndolo desde otro ángulo, y ya nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que podemos sacar de todo esto? ¿Bien? Porque, ¿cuál es el objetivo acá? Es pasar de datos a información, y a esa información transformarla en conocimientos, ¿sí? La verdad que dicho así suena fácil, pero es una utopía. En la vida real nunca es tan fácil. El secreto, la magia está en que nosotros podamos saber, podamos detectar a tiempo dónde vamos a estar parados dentro de esas profundidades, eh, y recién ahí vamos a estar como en condiciones óptimas, ¿sí? De pasar a esos 10 mandatos, ¿sí? Esos 10 mandatos. ¿Por qué se decidió llamarlos así? Y básicamente, literalmente, porque no caben dudas que hoy por hoy los datos mandan, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que hagamos está atravesado, incluso lo que no hagamos está atravesado por los datos, ¿sí? Las decisiones que nosotros tomamos están atravesadas por esos datos. Entonces eso es lo que podemos dudar, podemos estar un poco mareados a lo mejor con todas esas terminologías nuevas, data driven, data governance, data merge, un montón de cuestiones que andan dando vuelta, data driven y muchas más que seguramente se me están pasando. Eso sí lo podemos por ahí todavía confundir un poco, pero lo que sí no tiene que quedar lugar a dudas, ¿sí? En lo más mínimo, por eso está justamente en la mayor profundidad del conocimiento, que los datos hoy por hoy son los que tienen el poder, ¿bien? Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí nos metemos, yo quiero que se queden con esta imagen en la retina, me pareció como muy útil, muy visual arrancar con esto para que estemos todos en la misma conversación, ¿sí? Para usar esta analogía y definir técnicamente a un dato como un iceberg, ¿sí? Un dato igual a un iceberg, de la cual podemos ver una gran parte, que es la parte que se asoma sobre esa superficie, esa la vamos a poder ver desde lo lejos, desde cualquier ángulo, pero el resto, ¿sí? Lo que está por debajo de esa superficie, al menos en el arranque, un poco lo vamos a tener que imaginar, ¿sí? Vamos a saber que hay algo ahí y bueno, y todavía vamos a tener que seguir todo ese proceso hasta que lo podamos dominar, ¿bien? Bueno, dicho esto, quiero que se queden con esa imagen, ¿sí? Para que estemos todos en la misma conversación. Y ahora sí nos metemos un poquito más a los fundamentos teóricos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Hablando de datos versus información, ¿sí? Pero ¿qué son los datos? Escuchamos todo el tiempo frases que se repiten casi como un mantra que dicen, bueno, los datos son el nuevo petróleo, el combustible del nuevo milenio, ¿sí? Los datos, la verdad que no son ni más ni menos que hechos, observaciones, ¿sí? De algo concreto, de algo que ya pasó, ¿sí? Y que alguien o algún software se encargó de registrar, ¿sí? Son esa materia prima, ese producto. Bien, y entonces, bueno, cuando hablamos de información, ya hablamos de un conjunto de datos, ¿sí? Ya comenzamos en cierta forma, a poder conjugarlo, a poder darle forma, a poder ponerle como ojos y caras a ese dato, ¿sí? A poder encontrar esos primeros patrones que a simple vista estaban ocultos, ¿sí? O esa información latente, esa información que también llamamos información latente porque estaba ahí esperando ser descubierta, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, si hacemos una comparativa, ¿no? Que es un dato versus información, ya etimológicamente hablando, la palabra dato proviene de la palabra latina datum, básicamente significa dar algo, ¿sí? Pero si pensamos en información, ya nos vamos más
a sus orígenes, ¿no? A cuando se usaba en sus orígenes, cuando empezó a surgir esta palabra, se usaba más solamente en la parte, por ejemplo, no sé, en la parte periodística o en la parte académica, ¿sí? Porque es el acto de informar, ¿sí? Por otro lado, también podemos decir que, bueno, los datos son letras, números, ¿sí? Bueno, textos. Somos esto, básicamente somos ADN data, es todo eso, ¿sí? Datos, letras, números, fechas, caracteres, ¿sí? En cambio, la información es el conjunto de esos datos y ya nos aporta un significado, ¿sí? Los datos, por su parte, no dependen de la información, pero la información depende al 1000%, le pondría yo ahí, le pondría un cero de más, de los datos, ¿sí? Los datos suelen estar en una forma estructurada, ¿sí? Puede ser, el mejor de los casos, ¿no? También pues, los podemos encontrar de forma semiestructurada o no estructurada, y la información ya se puede presentar en forma de ideas, de gráficos, de pensamientos, ¿sí? Entonces, ahí radican las grandes diferencias. Nosotros nos vamos a enfocar en esas diferencias. ¿Sí? Bueno, ahí lo vemos bien gráficamente, tenemos el grafiquito que se muestra a la izquierda, los datos ya son como esos puntos, esas observaciones que aparentemente no tienen ningún sentido, y ya cuando pasamos a información ya las podemos como conjugar, ¿no? Encontrarle algún color, alguna forma que representen algo para nosotros. Ahora, si pasamos de información al conocimiento, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento, no? Nos dice que la definición formal nos dice que a través de las distintas conexiones que vamos a ir identificando entre esos datos, entre esa información, nosotros ya podemos ir logrando una mejor visión. Ya es como que esos datos se empiezan a ver un poquito, ¿no? En HD, se empiezan a ver un poquito más, tenemos esa visión más 360 grados del dato y comienzan a salir a la luz, ¿sí? Se comienzan a vislumbrar, a revelar, ¿sí? Algunos hallazgos. Cuando ya tenemos ese conocimiento de los datos, eh, ya estamos en un mayor nivel de profundidad. Fíjense ahí los dibujitos, ¿no? Por un lado tenemos la información, que son esos puntos como separados, ¿sí? Que aparentemente, de nuevo, no tienen no están interconectados, y cuando vemos el dibujito de la derecha, ya esos puntos logran, o nosotros logramos, con nuestros análisis y con nuestros conocimientos, establecer cómo están relacionados. Posiblemente a lo mejor, no sé, por cercanía, por algún patrón que se haya detectado en ese nivel, ¿sí? Entonces ya logramos interconectarlos. ¿Bien? Y esa construcción, todo ese proceso puede ocurrir básicamente en dos sentidos, ¿sí? Por un lado, podemos partir desde el camino del descubrimiento, de la observación, ¿sí? Entonces nosotros como que partimos de cero, ¿sí? Y nos predisponemos a descubrir todo lo que los datos tienen para contarnos, ¿sí? Y pueden aparecer, no sé, valores que se salen de la media, los famosos outliers, y un montón de cuestiones que a simple vista o a ojo humano no se logran detectar. Pero también tenemos el camino inverso, ¿sí? Por decirlo de alguna manera como más simplista, el camino el que arranca desde el principio, desde el final hasta el principio, ¿sí? Que hacemos como el caminito inverso. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros ya partimos de alguna hipótesis de base, ¿sí? Queremos analizar, por ejemplo, por qué están en alza o en baja, no sé, determinado producto, la venta de determinado producto, y ya tenemos alguna hipótesis, alguna teoría de base. Y lo que estamos buscando es validar, ¿sí? O refutar esa hipótesis, esa creencia inicial. Pero necesitamos de los datos para hacerlos. Entonces, ambos caminos, digamos, son válidos en el proceso de construcción de este conocimiento, de este insight. Y muchas veces se combinan. ¿Bien?
Bueno, entonces, ahora pasamos a otro nivel un poquito más, ¿sí? Porque el conocimiento también lo podríamos llamar como esos insights iniciales, esos primeros insights iniciales. Fíjense ahora que ya el dibujito, el que está a la izquierda es el del conocimiento y el que está a la derecha ya esos puntos que a lo mejor parecían tan distantes o que de arranque no habían tenido, no habíamos encontrado, no habíamos podido develar ninguna relación, ya, ya están un paso más allá, ¿sí? Ya podemos identificar a un nivel superior, a lo mejor, no sé, porque se aumentó la granularidad del dato, porque detectamos algún patrón, algún comportamiento de estos datos, ya podemos conjugar, entonces aparece lo que llamamos el insight, el famoso insight, ¿sí? ¿Qué es básicamente ese insight? ¿Vieron cuando dicen, bueno, no sé, se me prendió la lamparita, ¿sí? Cuando decimos acá, utilizamos mucho ese término, o me cayó la ficha, bueno, es básicamente eso, entender, ¿sí? El dato de manera tal que esa visión que tengamos del dato nos permita descubrir el por qué sucedió tal o cual cosa, ¿sí? Lo analizamos tanto el dato, hicimos tanto ese análisis quirúrgico, ese análisis forense del dato, la tenemos tan clara con el dato que realmente llegamos a conocerlo tanto que podemos obtener esos insights, ¿sí? Y ahora creo que acá, bueno, no, ahí ya más adelante lo vemos con un ejemplo práctico. Primero vemos esta pirámide sería como un resumen, ¿no? Sería como que está conglomerado todo lo que acabamos de ver. La que está en la base son los datos que básicamente nos cuentan, bueno, qué pasó, qué sucedió. Ya cuando pasamos al nivel de la información, ya sabemos cómo sucedió eso, en el nivel del conocimiento, bueno, por qué sucedió, ¿sí? Y los últimos dos niveles, o el nivel, el insight o el de idea, si llegamos, no siempre se llega a una idea, pero en el mejor de los casos que lo obtenemos es como ese el famoso, bueno, momento eureka, donde decimos, ya está. O sea, ya la tenemos súper clara, ese sería como el aha moment, lo pueden ver a lo mejor en alguna bibliografía, el momento cuando obtenemos ese insight, ¿no? Quedamos en el blanco y decimos, es por acá, ¿sí? Por acá es donde tengo que ir. Ahora creo que les traigo, bueno, esto ya es lo último, vemos, no es lo mismo, ahí están todos los dibujitos, ¿sí? Agrupados, y ahí sí vamos con el ejemplo, ¿no? Esta es la última. Eh, Podemos decir, para resumir, ¿no? Todo lo que vimos hasta ahora, que los datos, ¿sí? Siempre van a tener un enfoque objetivo, ¿sí? Los datos son números, valores, textos, ¿sí? Es información cruda. Y siempre van a tener, una de las características de los datos es que mantienen un enfoque objetivo. Los datos son lo que son, es lo que sucedió, es lo que pasó. Si nosotros estamos analizando una plataforma de un e-commerce, ¿sí? Decimos que las ventas en determinado mes fueron de X pesos y podemos garantizar de que esa medición esté bien realizada, bueno, el dato es ese, ¿sí? Los datos no se discuten. En cambio, cuando ya pasamos a los insights, ya el enfoque es muy subjetivo y va a depender de la mirada, ¿sí? Del ojo de cada espectador. Por lo cual también podríamos decir que los insights sí son materia de análisis y sí se discuten, ¿sí? En los insights ya vamos a detectar comportamientos, tendencias, verdades reveladas y hallazgos o percepciones, ¿sí? Esto ya vamos a ampliar un poquito más adelante, pero bueno, quiero que también se queden con esa diferencia, ¿sí? Los datos siempre mantienen un enfoque objetivo, los datos no se discuten, en cambio los insights sí. Bien, acá es lo que les decía del ejemplo. Este ejemplo me representa mucho, ¿sí? Uno cuando está analizando datos, y la verdad que hay que decir todo, o sea, datos en todos lados, ¿sí? Donde otros ven, no sé, un paquete de snack, nosotros vemos datos, ¿sí? Entonces, bueno, le cuento así con mi anécdota familiar. Yo soy la organizadora de la logística de cumpleaños en mi familia. Bueno, soy mamá por cuatro. Imagínense que tengo muchos cumpleaños en mi haber.
no estoy diciendo que tenga como muchos años, no confundamos, ¿sí? Es que, bueno, me gusta organizar los cumpleaños, ¿bien? Entonces, bueno, empezaba a notar que era esta tendencia que compraba diferentes tipos de snack y la verdad que los únicos que se consumían eran, o al menos los que primero se consumían, eran las papitas, ¿sí? Entonces, bueno, así un poco creo que fue por casualidad, por curiosidad, buscando encuentro un ejemplo, ¿sí? Encuentro este ejemplo y se los quería traer hoy, ¿no? El dato, que es lo que vemos acá, ¿sí? El dato, hay un estudio basado en esto. Yo no tengo, no es que me auspicia Lays, ni hay patrocina nada, pero bueno, lo que quería traer para comentárselo es un ejemplo del cual yo puedo dar fe, ¿no? El dato sería, el consumidor prefiere las papitas a cualquier otro snack salado, ¿sí? Ya cuando pasamos a la información, podemos decir que entre los atributos más valorados de las papitas está el aspecto crujiente, ¿sí? Ahí ya estamos comparando, porque a lo mejor otros no lo tienen y las papitas sí. Ya cuando pasamos al hallazgo, bueno, ¿qué hallamos en función de esa información, sí? Bueno, el ruido que generan las papas al consumirla intensifica el sabor y el placer percibido por el consumidor, ¿sí? Atenti ahí, ¿no? Y como recomendación, que ya serían, bueno, casi los insights, ¿no? Es, bueno, recrear en las góndolas sonidos ambientales de papas, de manera tal, obviamente, de captar más consumidores. El insight final en este caso fue, la papa crujiente proporciona al consumidor una sensación de acompañamiento, ¿sí? Este ejemplo que le traigo es un ejemplo, obviamente, del marketing, porque la verdad que las personas del marketing, las personas que se dedican a marketing, o sea, los insights son términos que salen, o al menos arrancaron del marketing, ¿sí? Pero ahora también están aplicados a data. Así que les quería comentar un poco este ejemplo. Y ahora sí, ya nos metemos en lo que hoy nos convoca, ¿sí? Estos 10 mandatos, esta suerte de guía, ¿sí? A seguir eh, para obtener esos insights para que nos permitan pasar esa superficie, ¿bien? Bueno, arrancamos el primero, ¿no? Amarás a tus datos por sobre todas las cosas. Este obviamente es el primero y el más importante. Yo lo modificaría un poquito y decía amarás barra odiarás a tus datos por sobre todas las cosas. Incluso, ahora les cuento por qué. Incluso coloqué ahí la imagen de esta serie, bueno, Gambito de Dama, no sé si tuvieron la oportunidad de verla en Netflix, si no se las recomiendo mucho para los amantes del ajedrez, ¿sí? Siempre cuando estamos arrancando con los datos, se produce como esa especie, ¿no? De enroque. Podemos pasar del odio al amor en un solo instante, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque no los conocemos a los datos, porque la data a veces no está como tiene que estar, o está incompleta, está como en cierta forma vandalizada, está de a partes, de a pedazos, y justamente en esta serie, ¿sí? Para los que conocen las reglas del ajedrez, no me voy a detener tanto en eso, pero se las resumo, el gambito de dama es una jugada de apertura, ¿sí? Es una jugada de apertura donde el jugador sacrifica, ¿sí? Una pieza de bajo costo, como en este caso el peón, para ganar el centro del tablero. Es una jugada estratégica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto aplicado a data? Que el primer golpe que nosotros demos con el dato, cuando nos sentemos ahí en ese mano a mano con el dato, con el CEO, con el dueño de los datos, ¿sí? La persona interesada en ese análisis o la persona que nos contrate para llevar a cabo algún proyecto de data, la primera jugada que nosotros hagamos va a ser fundamental, ¿sí? Y tenemos que tener muy en claro eso, que el que sepa dar esa primera jugada se va a quedar con el dominio de esos datos. Muchas veces, a veces de arranque va a parecer que perdemos algo, pero va a ser en pos de, o sea, ese sacrificio, entre comillas, va a ser en pos de ganar a futuro alguna otra posición mejor. No siempre de arranque vamos a tener las de ganar, ¿sí? Al contrario, la mayor, por eso decía, amarás barra odiarás, yo agregaría ahí, y bueno, siempre jugando con ese enroque. Saltamos al segundo mandamiento, no serás superficial en tus análisis, ¿sí? Siempre profundizarás en tus detalles. Acá
entra ya en juego mucho lo que es todo Big Data y a veces nos olvidamos de la Small Data, ¿sí? En esos detalles de los que tienen los datos, que es ahí donde está lo rico de los datos y a veces se subestiman o se dejan un poco de lado, por eso está el dibujito ahí medio con los ojos abiertos y estrellitas por todos lados, ¿sí? Entonces, no será superficial, siempre a mayor nivel de profundidad en los datos que podamos obtener, obviamente, que estén disponibles, siempre nuestro análisis va a ser mucho más rico, mucho más profundo, ¿sí? Bueno, nos dice, no impondrás tus prejuicios sobre los datos, nunca jamás. Es un error muy típico caer por ahí en sesgos de anclajes, ¿sí? En sesgos de arranque, cuando nosotros todavía no los conocemos a esos datos puntualmente, pero a lo mejor ya trabajamos con algo relacionado a esos datos, con ese target, con algún nicho muy puntual, y ya tenemos esa impronta de decir, bueno, los datos van por ahí, ¿sí? Entonces como que nos perdemos una gran parte en el arranque del análisis porque ya presuponemos o ya damos por sentado algo de lo cual todavía no comprobamos absolutamente nada, ¿sí? Entonces como muy tentador por ahí si nosotros, no sé, ya estuvimos años trabajando en datos de determinado tema, ¿sí? Arrancar un nuevo proyecto y ya decir, bueno, esto ya sé por dónde va. Es muy común caer en esa tentación y caer en ese tipo de sesgos o prejuicios con los datos que a la larga, todo ese tiempo donde se contaminan esos datos, es como muy vital para el análisis, ¿no? La cuarta nos dice, no sacarás conclusiones precipitadas. Esto también es muy común, sí, pasa que a veces arrancamos con un proyecto de data, no sé, y en el último momento, en la última reunión de equipo o de una mañana para una tarde, nos dice, bueno, hay que agregar, no sé, el último mes o el último año o esta muestra que no entró en el momento que tenía que entrar en el análisis porque alguien de otra parte no la disponibilizó, ¿sí? Porque no estaba algo completo que tenía que estar en su momento completo, y bueno, ahí entramos como a colapsar, como si estuviéramos rindiendo un examen en el minuto final y todo fuera un múltiple choice, ¿no? Y entramos a tildar cosas, entramos a sacar de la galera conclusiones precipitadas, generalistas, con lo cual eh, estamos cometiendo un grave error, porque no estamos pudiendo garantizar la inferencia estadística, o sea, la importancia estadísticamente hablando, y ahí ya sí el proceso de la analítica de datos, propiamente dicha, se vuelve mucho más científico, ¿no? Porque ahí nos podemos dar cuenta, si a lo mejor nosotros de arranque no podemos dimensionar, porque siempre nos van a decir, no, pero son unos pocos datos más, ¿sí? Si estamos hablando de miles y nos agregan cientos, y sí, la verdad que son unos pocos datos más. Pero si nosotros, aún así, no podemos garantizar la inferencia estadística, ¿sí? El cambio estadístico que van a tener esos datos, y la verdad que no es muy ético que los podamos incluir en el análisis. ¿Bien? Bueno, me quedaría toda la charla hablando, es mi preferido, ¿sí? El Data Visualization. Nutrirás tus análisis con enfoques visuales. Traje dos ejemplos nada más, porque son los gráficos que usamos todos los días, ¿sí? Al día de hoy, independientemente de la herramienta, ya sea Tableau, Power BI, hasta un Excel, ¿sí? Todo el tiempo estamos utilizando gráficos de barra, gráficos de torta, entonces tenía que mencionarlo, ¿sí? Estos gráficos, los padres del Data Visualization, los más capos del Data Visualization fueron William Playfair, ¿sí? Que fue un ingeniero, que fue el creador del gráfico de barras y el gráfico de torta que usamos al día de hoy, o sea, hasta que este sujeto hasta que esta persona, ¿no? Descubrió que podía agrupar puntos, ¿sí? En un eje y podría así, de esa manera visual, comunicar mucho más fácil resultados, nadie lo había descubierto, ¿sí? Y lo mismo pasó con el mapa del cólera de Jon Snow, nada que ver con el personaje de Guerra de los Tronos,
de Juego de los Tronos, perdón, que a través de un mapa, ¿sí?, logra frenar la epidemia del cólera, ¿sí? Porque en esos entonces, nos remontamos ahí en un viaje del tiempo, 1800 y pico, cuando la bacteria del cólera se asumía que se propagaba a través del aire. Y él lo que detecta, él lo que decía, la hipótesis que él tenía, era que se propagaba a través del agua. Entonces, ¿qué hace Jon Snow? Empieza a mapear toda la zona donde él vivía y entra a anotar con una rayita, que son esas rayitas muy mínimas que se ven acá, entra a anotar todos los decesos, todas las muertes que se producían. Al nivel tal era el poder de observación que tenía, ¿sí? Este no era un ingeniero, era un médico, ¿sí? Entra a observar que había una fábrica, había una cervecería que también estaba cerca de esa bomba de agua y en la cual no se producían decesos ahí. Y puede, a raíz de esa deducción, puede demostrar que los fermentos de la cerveza hacían disminuir eh, el tema del cólera, de la bacteria del cólera. Entonces, hacía por eso las personas, los trabajadores de ese lugar no fallecían, ¿sí? Lo pueden googlear, lo pueden buscar por internet, mapa del cólera de Jon Snow, o William Playfair, que son los más capos en visualizaciones de datos. Hay algunos por ahí que también más me hubiera gustado nombrar, pero bueno. Históricamente, ¿no? Desde la época rupestre, nuestros cerebros se llevan mejor con los gráficos. Los gráficos son abstracciones del mundo real, ya le ponemos color, ya le ponemos una forma y los datos se entienden mucho mejor. Bien. Bueno, ya saltamos al sexto mandamiento. No caerás en la tentación del retroplanning. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando nosotros estamos arrancando un análisis de datos, ya estamos queriendo encontrar algún insight, ¿sí? Y si nosotros ya vamos con ese objetivo y básicamente más tarde que temprano, pero lo vamos a encontrar, vamos a encontrar. Si nosotros queremos comprobar, por ejemplo, que los millennials son el grupo, digamos, etario, el grupo, el sector, ¿sí?, que más consume determinado producto, bueno, tarde o temprano vamos a encontrar ese insight. Si queremos encontrar que el segmento, digamos, femenino de determinada marca en las conversaciones de redes sociales se identifica de manera más negativa con la marca, vamos a encontrar ese insight, ¿sí? Entonces ahí de nuevo, nos estamos perdiendo un montón, un 50% prácticamente del análisis, porque ya estamos cayendo en esa tentación, ¿sí? Estamos tomando ya insight como verdades absolutas, verdades irrefutables, ¿sí? Y bueno, no es una buena práctica, ¿sí? Bien, de la mano de ese mandamiento, podemos decir, te cuestionarás a ti mismo y buscarás apoyarte en la inteligencia colectiva. El análisis de datos, la analítica de datos, no es algo que se haga solo, que se haga de manera individual. Siempre, aún así que trabajemos, que estemos contratados, no sé, por una empresa, por una pyme, una startup chica, y nos contraten de manera individual, siempre estamos como levantando la mano, siempre estamos pidiéndole a alguien, algún conocido, a alguien, por eso es tan útil el tema del networking y trabajar en comunidad, porque siempre estamos pidiendo esa otra mirada. Incluso como buena práctica en los equipos grandes, que son más de una persona los que trabajan, que son equipos que ya están bien constituidos, ya tienen todos los roles de data bien definidos, a veces se toman las prácticas de invitar a la reunión semanal o a la reunión mensual a alguien que no sea del equipo, ¿sí? Para obtener ese famoso otro punto de vista, ¿sí? Y obtener esa retroalimentación desde otra persona que no está en contacto que no ha estado en contacto con ese análisis, que no ha estado en contacto con esos datos, porque siempre va a sumar otra mirada, siempre nos retroalimenta. ¿Bien? Bueno, el octavo mandamiento, ya vamos llegando al final, nos dice monetizarás el dato como un catalizador, ¿no?, del negocio, es el que marca el termómetro, el dato es el que marca el termómetro, y está esa imagen ahí muy gráfica que dice, bueno, nada puede mal ir sal, ¿no? Está ahí como el pollito, ¿qué pasó?
los datos tienen que ser rentables. Es como que decimos, bueno, podemos, no sé, tener ganas de analizar algo, que alguna cuestión que sea como una idea muy genial, muy marketinera, muy faraónica y todas las demás cuestiones. Yo me puedo querer poner a analizar, no sé, los ataques de tiburones, las ondas magnéticas de algo, pero si yo este dato no lo puedo monetizar, no lo puedo traducir en algún valor, en algo rentable, ¿sí? Es como que pierde un poco, digamos, también el sentido. Lo puedo hacer, sí, como algo, como tipo un hobby, sí, pero lo que voy que en la industria, sí, ese dato siempre tiene que aportar valor al negocio, ¿bien? Bueno, este también va muy de la mano, te asegurarás de que esos insights realmente sean accionables, ¿sí? De poder dar en el blanco, ¿sí? Que se pueda ejecutar algo en función de esos insights, ¿sí? Muchas veces pasa no sé, abusamos un poco de los gráficos y ponemos gráficos que son algo estático ahí, que no comunica nada, ¿sí? Si el gráfico la verdad es que no va a sumar nada y bueno, no lo ponemos, ese es un poco el sentido. Y creo que, bueno, ahí llegamos al último, no sé cómo estamos ahí de la hora. No asumirás, ¿sí? Que tu audiencia entiende. Siempre es una buena práctica, ¿no? Nosotros hicimos algún reporte, bueno, sentarse, hacer tipo el role play, no sé si alguna vez hicieron tipo, bueno, clase de teatro o algo así, a lo mejor Ceci nos puede ahí tirar algunos tips. Siempre asumir el rol, ¿sí? De la persona que va a interactuar con ese reporte final, ¿sí? Siempre ponerse en esos zapatos, ponerse en esos ojos, bueno, a ver, acá falta algo, cómo esta información se puede interpretar desde el otro lado, sin tecnicismo, sin cuestiones ocultas ahí, sin grises, ¿sí? Siempre tratando de buscar que la información sea lo más clara posible y lo más directa posible. Muchas veces en estos casos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos bien en el arranque, es menos, digamos, es más. ¿Sí? Bueno, por eso quería un poco cerrar con esto, que me pareció muy interesante. A veces damos por sentado un montón de cuestiones y bueno, del otro lado nunca se validaron con el usuario final, con el cliente final, entonces pasa la típica que no sé, el tablero no se termina usando, no se termina aprovechando todo el potencial que realmente tienen esos datos, ¿no? Acá entra mucho el tema de las técnicas del storytelling y bueno, todo el data visualization y cómo contamos una historia con esos datos. Los datos siempre tienen una historia ahí para contar, pero dependen de nosotros y de nuestras habilidades para ponerlos en valor. Bueno, por último, bueno, esta sería como para la imagen final, ¿sí? Cuando ya tenemos todo ese paquetito, todo ese combo, ¿sí? Baja un poco ahí la marea y ya llegamos a lo que es esa sabiduría, ¿no? Ese impacto. Ya logramos ese cambio en la organización. Por supuesto que esto es algo cultural, ¿no? Es algo sobre lo que hay todavía mucha tela para cortar, es algo que hoy por hoy, en el último tiempo, también ha sido atravesado por la inteligencia artificial, por todas las herramientas que se han sumado, y bueno, por eso nos tenemos que seguir como permanentemente ahí en esa dinámica y actualizándonos y viendo qué más se puede sumar para lograr esa sabiduría y ese impacto con esa materia prima, con ese diamante en bruto que tenemos ahí, que son nuestros datos. ¿Sí? Bueno, y dicho esto, eso sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna preguntita, No, genial, alguna no es. preguntita Me en el encantó chat. porque A ver, yo creo que a todos nos pasa que ibas contando las cosas y nos íbamos acordando de situaciones que pasamos. tal, Acá, por ejemplo, tal cual. Brian nos dice doble o triple chequeo, esto de Sí, mirar las cosas con otros ojos o que venga otro y ponernos en el tal zapato de otro cual. y ver cómo miran. A mí, por ejemplo, me pasa, en una época me pasaba de quizás olvidar poner los títulos a los gráficos y para mí era súper entendible, pero después viene otro y me dice, Sí. pero acá te estoy viendo, y bueno, y obviamente uno tiene que ponerse en el lugar del otro para ver qué es lo que están viendo y cómo lo están viendo.
A mí Se la pasó verdad que volando la hora, nos dicen. me sirve mucho a nivel, me sirve mucho a nivel, siempre que, no sé, termino como una presentación o algo que tenga que presentar, algún proyecto, algo me sirve mucho la mirada de alguien, no sé, a veces le pido a mi marido, a alguien de la familia, porque soy, por ahí siempre soy muy colgada, no sé, con los acentos, con los errores, y uno está tanto tiempo viéndolo que no, viendo sin mirar, ¿sí? Entonces, hasta en esos detalles me sirve que alguien que sea totalmente ajeno a esos datos me dé su feedback. Totalmente, totalmente. Vicente Bueno, más temprano decía, me encanta ese mandamiento, que creo que era el primero, que amarás a los datos. sí. Yo, Sí, era el primero, sí, vos sabés que yo ahí estuve muy tentada de cambiarlo, de hecho, o sea, yo los podía cambiar porque habían salido de mi cabeza un poco de lo que uno va leyendo y lo que va investigando, pero digo, va a quedar como un poco fuerte, no sé si da, pero yo lo pondría en ese orden, ¿no? Odiarás barra amarás a tus datos por sobre todas las cosas, porque es así, muchas veces pasa, ¿no? Que uno se piensa de arranque que va a tener como un idilio con los datos, idealiza todo, todo va a ser genial, todo va a ser color de rosas, y la realidad es que no es así, ¿sí? eh, Digámoslo, ¿sí? Blanqueémoslo, la realidad es que nunca sucede así, bueno, al menos no sé en mi caso, son casos muy puntuales, pero de arranque sí, cuando recién nos estamos conociendo y presentando, y hay muchas áreas de la organización que no sé, todavía no saben de qué se trata, sí, no quieren compartir todos los datos, entonces por eso digo, sí, que eh, para mí ese mandamiento sería odiarás barra, pero es todo parte de lo mismo, son dos caras de la misma moneda. No se preocupen que pasa, todo lo hemos pasado, ¿sí? Más cuando querés pasar de novato a ninja de los datos, y bueno, es así, es inevitable. algo de eso hay cuando hay algunos cursos que uno se convierte en experto en una hora, ahí los datos están perfectos. Ahí no hay ningún problema, Tal cual, es tal pero no cual. pasa en la vida real. Claro, no me ha pasado. Es como de cero a héroe de tal cosa, nunca me ha pasado, pero bueno, es la única manera.